Desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Bien, hermanos, el mensaje de hoy, hermanos, le he puesto por título, ¿cuándo será el tiempo, hermanos? Está basado en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Ahí José lo va a pegar, hermano. Dice, ¿cuándo será el tiempo? Y dice así la palabra de Dios. Marcos 13:34. Dice, mira estas palabras, hermanos, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga, ojo, velad, para que cuando venga, de repente, así va a venir Cristo, de repente, no os halle durmiendo. Amén. Bien, el título del mensaje es ¿cuándo será el tiempo? Amén. Bien, y quiero decirle lo siguiente. Siempre la gente tiende a burlarse sobre la venida de Cristo, porque siempre, como lo habló Pedro, hermanos, hay algunos burladores que andan diciendo, ¿cuándo será el día de su venida? Amén. Y quiero que sepa esto, hermanos. Jesús no dejó una fecha de su venida, simplemente señales. Y creemos que estas son las señales finales. Jesús no dejó una señal, una fecha específica. ¿Sabe por qué? ¿Quién me dice, hermanos? Bueno, no se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de no dejar una fecha específica nos ayuda a santificarnos más. Dígame amén, hermanos, o dígame ayayay, algo, pero diga algo, hermanos. Repito. Amén, amén. Gloria el hecho de Jesús no dejar la fecha de su venida, pudiendo hacerlo, nos ayuda a santificarnos más. Le pongo este ejemplo. Supongamos que Jesús hubiera dicho que el 31 de diciembre del 2020 a las 12 de la noche era su venida. Hermanos, más de uno, hermanos, más de uno levanta el codo a beber, a parrandear, a mujerear. Hermanos, así es el hombre. Hermanos, y bebiera desde hoy hasta el 30 de diciembre, el 31 para pasar el guayabo, para arrepentirnos. Entonces, el hecho de no tener la fecha, hermanos, ayuda a tener una vida más santa, consagrada a Dios. Amén. Y una de las cosas que más me impactan de Jesús, una de las cosas que más me impacta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es que el mensaje que tenía que ver con los tiempos finales lo dijo 2 días antes de morir. Aló. El mensaje que tenía que ver, hermanos, el mensaje que tenía que ver con los tiempos finales y con la segunda venida de Cristo, la dijo Jesús 2 días
antes de morir. Amén. Ahí mismo, hermano, le sigo copiando porque no se lo envía José. Ahí mismo en Marcos 14:1 dice, o sea, lo que sigue después de lo que leímos, dice 2 días después de la Pascua. Es decir, hermano, y esto a mí siempre me ha impactado, creo que lo he mencionado en algunas predicaciones, pero esto que tiene que ver con la segunda venida de Cristo, con los tiempos finales, lo dijo Jesús 2 días antes de morir. Ahora, quizás ya usted esté haciendo la pregunta. Quizás se pregunte, ¿por qué Cristo no lo dijo al principio del ministerio? ¿Por qué Cristo no lo dijo a la mitad de su ministerio? Sino justamente al final de su ministerio vino a hablar acerca de las señales del fin y de su segunda venida. Porque muy probablemente, hermanos, quizás la emoción de predicar, de sacar fuera demonios, quizás la emoción de los milagros, hermanos, de el reconocimiento del ministerio de Jesús, les hubiera hecho olvidar este tema tan importante que me temo, hermanos, que la iglesia de hoy en día no habla y no tiene en cuenta tanta la venida de Jesús solamente en las letras, en la teoría. Amén. Entonces, al Jesús mencionar las señales de su venida antes de morir, esto me habla de que les iba a quedar más en la retina, en su mente, les iba a quedar más grabado y les ha debido impactar, sabiendo que 2 días después de haberlo dicho, era la celebración de la muerte del Cordero de Dios, la Pascua, cosa que Jesús había anunciado. Amén. Entonces, yo veo, hermanos, que Jesús quería que esto se fijara en la mente. Oiga, no es lo mismo que alguien que diga, un ejemplo, teniendo buena salud. No es lo mismo que diga, por ejemplo, en el testamento voy a dejar a fulano, le voy a dejar la casa y a fulana la otra casa. Y que cuando me muera, quiero que me hagan esto. No es lo mismo decirlo a los 50 años que decir esa misma persona a los 90 años, decir que cuando yo me muera, quiero que le den la casa a fulano, a fulana, y que cuando me muera, hagan esto. O sea, queda más impactante, es más impactante, hay una motivación de honra. Quienes reciban esto de querer cumplir los deseos últimos de la persona que está a punto de fallecer. ¿Cuántos han recibido este ejemplo? Amén. La palabra, hermanos, velad, lo que Jesús quería. Ahí está en Marcos. Pato, se silenció el micrófono. Sí, avíseme ahí porque no sé qué pasa. Que el enemigo meta su cucharada ahí. Bien, la palabra velad que Jesús dice en el verso 35, en el griego es Gregorio. De ahí viene la palabra Gregorio. Amén, que tiene que ver con vigilancia. La palabra Gregorio significa ver. Escucha la definición de esta palabra. Significa prestar estricta atención. Gregorio significa ser cauteloso. Ojo, esto es tremendo. Ser activo. Tener cuidado. Me impactó esta definición sacada de la concordancia Strong. Tener cuidado. No sea que a través del descuido y de la indolencia venga de repente alguna calamidad destructiva. Aló. Amén. Y esta cualidad, hermano, llamada vigilancia,
llamada Gregorio en el griego, hermanos, creo que hay que ser muy sincero y es una de las cualidades, de las características más descuidadas de los cristianos en el siglo XXI. Por eso ese mensaje tiene que ver con una invitación a la vigilancia. Amén. Con una invitación a velar, a no ser descuidados, a ser activos espiritualmente. No sea que a través del descuido, de la indolencia, venga de repente, hermanos, sobre los cristianos alguna calamidad destructiva. Amén. Y esta advertencia, hermanos, se la dijo a Jesús, no a los perdidos, para que, hermanos, erradiquemos rotundamente, radicalmente, esa creencia de salvos siempre salvos. Se la dijo a los discípulos, hermanos, y mire cómo son las palabras de Jesús, hermanos, que Jesús dijo que cuando venga de repente no los halle durmiendo. Amén. Dios mío, qué tremendo esto. Se las dijo a todos, hermanos, a todos se los dijo, a los creyentes, y aún esto aplica a los no creyentes. Amén. Hermanos, si se los dice a los creyentes, a los discípulos, hermanos, ¿qué quedará? ¿Qué quedará, hermanos, para los no creyentes? Amén. Dice el versículo 37, hermanos, se me olvidó hasta enviárselo a José. Mire lo que dice el versículo 37 del capítulo 13 de Marcos, hermanos, se lo copio allí. Esto era lo que quería resaltar, lo estaba buscando allí. Y Dios mío, dice, mire lo que dice. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oiga, hermano, esta palabra es preciosa. De manera que esta palabra es para Raimundo y todo el mundo, sea creyente o no, y a las iglesias de todos los tiempos. Amén. Porque si Jesús dijo esto, hermanos, si Jesús dijo esto, es porque Él sabía y Él conoce el corazón de lo que Él creó, que va a haber una tendencia siempre al descuido espiritual. Amén. Cosa que Dios nos guarde, hermanos. Olvídese que aunque creamos, hermanos, que la salvación se pierde, olvídese, hermanos, que nosotros ni hemos enseñado eso en la iglesia, de que estamos en función, que una vez pecamos ya vamos a estar con los pelos de punta porque ya perdimos la salvación y la vamos a recuperar. Totalmente falso. Amén. Pero Dios sí nos llama, hermano, una enseñanza insistente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús siempre, y con este pasaje lo ratifica, nos está llamando hasta la perseverancia final. Perseverancia final. Amén. En el pasaje paralelo, José, pégalo, de Lucas 21, estoy utilizando el pasaje paralelo de Lucas 21, Jesús dijo, Lucas 21, 34, Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, se lo dijo a los discípulos, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo, o sea, como algo rápido, hermano, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Amén. A quienes estuvieron con Jesús 3 años y medio, Jesús les dijo que velaran por vosotros mismos, hermano. Wow. Wow. Aquí, repito, a quienes estuvieron con Jesús pegados 24 horas al día, hermano, Jesús le dice, velen por vosotros mismos. Dios mío, hermano, que Dios nos hable en esta noche. Y es evidente, hermanos, que los salvos, nosotros, podemos caer en descuido espiritual y perdernos.
Fueron las palabras que el apóstol Pablo le habló a Timoteo, que cuidara de él mismo y de la doctrina que él predicara. A Timoteo se lo dijo. Se puede caer de la gracia, como lo hemos enseñado hasta el cansancio. Amén. Y se lo dijo a la gente que estaba firme con él. 3 años y medio. Entonces, hermano, yo a veces me pregunto, ¿qué quedará, hermanos? Hermanos, si nosotros, hermanos, me gustaría hasta que usted hiciera ese cálculo. Esta gente tuvo su mente, su alma, su corazón, toda su fuerza, 3 años y medio con Jesús. O sea, 24 horas al día, 365 días al año. Yo me pregunto, ¿qué quedará para la gente que cree que el evangelio es congregarse cada 8 días? O hacer una oración simple, o leer la Biblia porque hoy el devocional era esa cita. Yo me pregunto, o sea, quiero, hermanos, que pongamos en la balanza las dos, que esta exigencia, Jesús se la dijo a gente que estaba 3 años y medio con él, 24 horas al día, 365 días al año, por 3 años y medio. Ahora, ¿qué quedará, hermanos? Para la gente que cree que el evangelio se puede llevar a la topa tolondra, ¿qué quedará, hermanos? Si el justo juicio de Dios comienza por su casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Les diré en esta noche 4 cosas. Hablaré de 4 cosas. La primera, basada en Lucas 21. No me voy a mover de Lucas 21. Bueno, igual le voy a pegar las otras citas que se mencionarán. Pero aquí está todo el mensaje. 4 cosas. Número 1, ellos, lo que Jesús les estaba diciendo, que ellos podían caer en glotonería espiritual. Amén. Ahí dice, velad que vuestros corazones no se carguen. La verdad que esta palabra cargar en el griego es sobrecargar. O sea, es saturarse, de satisfacerse a sí mismo, de llenarse de vanidades, de llenarse de distracciones, de superficialidad y de exaltación de ego. Aquí habla Jesús de un corazón sobrecargado, sobresaturado de glotonería. ¿Sabe lo que es la glotonería, verdad? Por supuesto que Jesús también aquí se condena lo que es la gula, pero más allá de estar comiendo, coma, hermanos, más allá de eso, hermanos, Jesús lo que estaba, porque a fin de cuentas, el estar comiendo y comiendo, da evidencia de algo que ya está en el corazón. Que lo único que le satisface es lo físico. Y póngale la firma, que una de las estrategias más grandes de Satanás para sacar a los cristianos del camino. Ya Jesús fue tentado en esa área y Satanás va a probar esa área en los cristianos para ver si somos hijos de Dios. A Jesús se lo dijo Satanás, si eres hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Dígame amén o ay, ay, ay. Es decir, hermanos, una de las cosas con las cuales Satanás va a querer tentarnos, hermanos, es con la glotonería, es con la autosatisfacción física. Amén. De querer tomar, amados hermanos, la salida más fácil ante las tentaciones. Por eso, mis amados hermanos, Dios nunca aceptará la fornicación, la masturbación, el adulterio, porque la salida más fácil te va doblegando para sacarte del camino y hacerte perder y que caigas de la gracia. Aló, hermanos. Entonces, haga el ejemplo. Ojalá usted hiciera, ¿verdad? El ejemplo. Usted está trabajando 8 horas, más la hora que toma para ir al trabajo, para Dios mío, para venir, más la hora, el tiempo en que come, hermano. ¿Cuánto tiempo efectivamente estamos con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos con Dios efectivamente? Hermano, póngale usted, no sé, 2 horas al día. Ahora multiplíquelo para que, hermano,
coordinemos para que tengamos la misma proporción de 2 horas del tiempo que estuvieron los discípulos 324 horas, 365 días al año por 3 años y medio. Hermanos, yo lo que quiero decirles con esto es que tiene que haber más esfuerzo. Sí, claro, necesitamos trabajar, pero en el trabajo tú puedes tener la mente de Cristo, estar pensando en Cristo, agradarle todo el tiempo cuando sales a la calle, cuando vas a la playa, cuando sales a comer algo. Hermanos, tenemos, hermanos, que hacer esa cultura de saber que somos cristianos todo el tiempo, 24 horas al día. Entonces, hermanos, Jesús se lo dijo a los discípulos para todos los tiempos. Hermanos, y cuando Jesús se los dijo, ya estaban los romanos haciendo teatro, construyendo coliseos, estadios. Ya eso estaba. Y usted pudiera decir, bueno, no son las mismas. Hermano, proporcionalmente son las mismas tentaciones. Y considero, hermanos, personalmente, que estos son más propensos a distraernos, porque igual existían las novelas en forma de teatro, existían los baños públicos, existía tanta inmundicia en todos esos tiempos. Hermano, ahora póngase, hermano, a pensar ahora nosotros. Primero, que no estamos el tiempo debido con Jesús. Segundo, que aunque hagamos otras cosas, usted se tiene que preguntar si su mente está conectada con Jesús. Y tercero, hermano, añádele tanta distracción y tantas maneras de perder que hay en este tiempo. Añádele, hermano, si no hay compromiso, si no hay ese deseo de santificarse, hermanos, Dios mío, la sociedad en la que estamos es una sociedad, hermanos, de consumo. Es impresionante que esta es una sociedad absorbente. Y Jesús estaba previniendo a los discípulos a que tuvieran cuidado en contra de esa sociedad que los iba a jalar y que los iba a volver glotones. En contra, estaba Jesús poniendo el dedo en la llaga de todo lo que les rodeaba, amados hermanos. Y aún así, hermanos, no caer en cuenta que había un lazo, refiriéndose a las trampas. Las trampas de los cazadores ponen un lazo, ¿verdad? El animal que caiga en ese lazo, hermano, cae en la trampa y es imposible soltarse de ese lazo, hermano. Así que, amados hermanos, no ignoremos estas advertencias de Jesús. Hay mucha facilidad en distraerse. El pecado ahora está en una tablet, en un celular. La pornografía está en un celular. Nadie se da cuenta. Te vas para otro lugar, para una sala de internet privada. Y hermano, ¿quién te va a ver? Pero el Padre que todo lo ve, hermano, sí te ve. Así que es fácil, hermanos, caer en el lazo de dejar de orar, hermanos, de dejar de leer la Biblia por las redes sociales. Hermanos, usted tiene que revisarse, hermanos. Pareciera que hermanos, mientras más pasa el tiempo, pareciera que la iglesia se adormeciera. Pareciera que si uno predica algo, la tendencia es hacer en contra de eso, de lo que uno escuchó en la predicación. Allí hay una ligadura, hermanos, en el corazón. Entonces, como el corazón quiere llenar ese vacío, el corazón quiere llenar y sentirse ocupado y el corazón, hermanos, está hecho para ser llenado por Dios. Entonces, busca lo más fácil y es la distracción. Buscar a dónde poner me gusta, a dónde poner like, a dónde, hermanos, estar ociosos, hermanos. Y es fácil en este tiempo dejarse llevar por la corriente de este mundo, hermanos. De repente, hermanos, de repente va a venir, hermanos, aquel día. Dios mío. Frase, hermanos, ese de repente, hermanos. Una frase que ha debido estremecer y de
y dejar frío a los discípulos. Amén. Y usted dirá, como mucha gente dice burlonamente, pero han pasado 2000 años. Sí, han pasado 2000 años. Dios extendiendo su misericordia. Pero si Dios, hermanos, decide acortarnos el tiempo en esta tierra y Él permite, hermanos, permitiera llevarnos a su presencia, ¿estaríamos preparados para enfrentar, amados hermanos, al Dios vivo si eso sucediera? Si partimos de esta tierra antes de lo que nosotros tenemos pensado, ¿estaríamos preparados para eso, amados hermanos? Y Jesús les estaba previniendo acerca de eso, de estar desprevenido, hermanos. Amén. Hablaba de un corazón sobrecargado. El corazón sobrecargado, hermano, de glotonería, es un corazón pesado espiritualmente. Una cosa por otra. Tú te acercas a Dios, hermanos, debidamente, y vas a estar liviano y dispuesto para las cosas de Dios. Por eso, hermanos, uno tiene que insistir, hermano, y hasta se vuelve uno hasta cansón, hermano, y hasta lo hacemos por su bien. A gente que se congregue, hermano, vea, una cosa por otra. Hay unas cosas que usted tiene que estar ahí mirando siempre para ver si no se está saturando. Es la oración, aún el ayuno, la palabra, la congregación, tu vida devocional. Esas al menos 4 cosas usted siempre la debe estar calibrando, hermanos, y mirar a ver qué es lo que está pasando. No es normal que un cristiano no lea la Biblia en una semana. Eso, hermanos, eso yo no sé, debiera, hermanos, si usted no come una semana, usted no va a estar feliz. ¿Y por qué hay cristianos felices? Descuidando el alimento espiritual, tanto el que ellos deben comer personalmente, como la comida espiritual que debemos comer congregacionalmente. Hermano, una cosa por otra. Te acercas a Dios debidamente, te mantienes con Él a través de su palabra y vas a estar liviano espiritualmente. Y si no, vas a estar pesado espiritualmente. Entonces, Jesús se lo estaba diciendo, les estaba delegando una responsabilidad a los discípulos. Es una responsabilidad de los cristianos, hermanos. Todas estas cosas que les acabo de mencionar, hermanos, y estar livianos espiritualmente. Amén. Lo segundo del cual quiero hablarles, Jesús lo dijo ahí en Lucas, hermanos, 21. Habló de la embriaguez, hermanos. Jesús habló de la embriaguez. Esta palabra embriaguez en el griego es intoxicación. Oiga, qué tremendo, hermano. De verdad que la Biblia es preciosa. Uno se mete, hermanos, a hilar delgado y uno se va a quedar, hermanos, sorprendido. Y la palabra no doy esa seguridad, pero la palabra en el griego es meto. O sea, y digo no doy esa seguridad porque aún me atrevería a decir por esa raíz que quizás es una de las palabras que conforman uno de los tantos alcoholes. Amén, el metanol. Dios mío, me imagino que meto, de ahí vendrá metanol, que es un alcohol. Entonces, esta palabra meto significa intoxicación. ¿Y sabes cuándo viene la intoxicación? Lo sabe, ¿verdad? Estamos hablando de alcohol, Cuando una persona que se levanta al día siguiente, que tiene mucho dolor de cabeza, que algunos le llaman resaca o guayabo, es que está intoxicado, amado bebé. Aló, ¿me están siguiendo, hermano? Los noto silenciosos. ¿Dónde está Mayra? Aló, viene corriendo de la cocina, decía a mí. Amén, 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 gloria a Dios, amén. Entonces, amados hermanos, sí está notando la relación. Viene, por supuesto que el alcoholismo es pecado, estar bebiendo, el emborracharse es pecado, por supuesto. Pero lo que quiero resaltar ahí es la aplicación espiritual de esto.
Segundo, Jesús menciona la palabra intoxicación, embriaguez. Oiga, o sea, la intoxicación viene después de algo que ya hiciste antes. En este caso, de la glotonería. Después de la glotonería, del estar metido en las redes sociales, del estar perdiendo tiempo, viene intoxicación. ¿Cuántos me reciben esto? Y me dice amén o ayayay, hermanos. Aló. O sea, hay una responsabilidad. Hay responsabilidad. Viene intoxicación después que hagas las cosas indebidas. Viene complejo de culpa. Viene, bueno, como ya Dios perdone y estamos en la gracia, entonces ya no lo confieso. Entonces, es una consecuencia de la glotonería, de estarse jactando, de tener una vida ociosa. Es una consecuencia que venga intoxicación espiritual. Amén. Viene contaminación espiritual. Aquí hay algo tremendo, hermano. Segunda de Corintios 7:1 dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Mira, hermanos. Dios mío. Wow. Mira lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, puesto que el apóstol de la gracia dice esto, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Mira lo que dice la Biblia, claro y pelado, que tenemos que limpiarnos. Es algo que tiene que hacer el hombre. Dios no lo va a hacer por ti, hermanos. Para algunos de los que dicen que Dios hace todo, que hermanos y exageran la gracia, dice limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Wow, esto es precioso, este versículo. Facilito lo que dice este versículo. Es decir, que puede venir contaminación y de espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo viene la contaminación de carne? Por la práctica. Gálatas 5:19 da una serie de prácticas, hermanos, acerca de la contaminación de carne y tiene que ver con las obras de la carne. Amén. Por la práctica viene contaminación de carne. Allí están las cosas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Hermanos, ahí se te contamina tu cuerpo. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. No es un listado terminado. Entonces, así viene la contaminación y nos vuelve profano, hermano. Ahora, mire, hermano, la contaminación de carne que pueda entrar por los ojos a través de las redes sociales. Insisto, eso. No voy a dejar de advertir a la iglesia que pudiera ser una bendición, hermano, las redes sociales. Pero más, hermano, puede ser una maldición las redes sociales. Están contaminando a la gente y la gente no se está dando cuenta, advirtiendo de estas cosas. Y la contaminación de espíritu. El espíritu, hermano, lo que nos comunica con Dios. Todas estas cosas, la contaminación de carne. Hermano, vea, el pecado es tan rápido que uno a veces ni lo nota. Pero es pecado. Y unas imágenes indebidas que uno reciba por la televisión, las propagandas. Diga que soy exagerado, hermano. Pero, hermanos, usted verá si usted es descuidado en esto. Por los ojos entra mucha contaminación al cuerpo. Y añádele ahora que usted no lo confiese. Usted lo vio de rapidez, apartó la mirada y dice, Señor, perdón, no, usted no dice nada de eso. Usted empieza a estar contaminado. Y una poca levadura fermenta toda la masa. Amén. Entonces, la contaminación de la vida espiritual empieza a contaminarse por pecados que no se confiesan. Entonces, hermanos, el pecado lo queremos tratar exteriormente. O sea, los fariseos, los saduceos, ellos eran contaminados espiritualmente. Amén. O sea, la contaminación espiritual viene por vía espiritual.
queriendo suplantar, hermanos, nuestra relación con Dios con ritos, con cosas exteriores. Y Dios no se va a mover más allá del arrepentimiento de los corazones. Amén. Las obras de la carne contaminan, hermanos. Aún por eso que habla la idolatría contamina, gente pidiéndole a los ídolos. Hermanos, ¿dónde tenemos puesto el corazón? Y lo que dice Pablo es que no deshonremos nuestro espíritu, porque el espíritu es lo que se comunica directamente con Dios. Amén. Aunque se involucra el cuerpo y el alma también. Amén. Así que, amados hermanos, quiero hacerles este llamado a la vigilancia, a que tengamos cuidado de las cosas, hermanos, que estén entrando, hermanos, a nuestra alma, a nuestro espíritu, hermano, y nos estén haciendo profanos espiritualmente, hermano, y perdamos el equilibrio. Eso es lo que tú estabas condenando, la borrachera, gente borracha, gente que no tiene equilibrio, hermanos. Se lo estaba diciendo a los discípulos, que ellos mismos por descuido podían caer en descuido espiritual y perder el juicio espiritual. Así que no pierda tiempo, llénese de la palabra. Bregue, porque al final del día usted ha podido decir: Señor, hice un buen discipulado, devocional. Aquí, Señor, me hablaste a través de la palabra, que yo pueda guardar, atesorar esto en mi corazón. Lo tercero, de que Jesús les advierte a los propios discípulos, a la propia iglesia de los tiempos, es que los cristianos podían dejarse absorber por los afanes de esta vida. Wow. Seguro que sí, hermanos. Yo nunca he podido entender, hermano, gente que puede congregarse y prefiere hacer sus horas extras que venir a congregarse. Que no hay una necesidad, que no es una emergencia, sino que se acostumbran a trabajar porque no voy a perder la clientela. Y hermanos, y esto, hermanos, tiene que ver mucho con los afanes de esta vida, porque no se le da prioridad a la congregación y a recibir la palabra de Dios como congregación, hermanos. Amén. Jesucristo dijo, hermanos, que la palabra de Dios podía ser ahogada por los afanes de esta vida. En la parábola del sembrador, sin necesidad de esos codicias, hermanos. Jesús dijo que podía la palabra ser ahogada por el peligro de hacerse rico y las codicias, como dice Marcos en capítulo 4, en la parábola del sembrador, dice las codicias de otras cosas. Dios mío, qué cuadro más, hermanos, terrible, hermanos. Yo me imagino que hermanos, estos discípulos habrán suspirado, hermanos. Me imagino que habrán suspirado, hermanos, y les llegó el alma al cuerpo cuando recibieron esta instrucción de Jesús. Y Jesús les da la solución para no ser absorbidos por la embriaguez, para no ser absorbidos por la sociedad, hermanos, materialista. Jesús les da la salida, que no se carguen de glotonería, a que velen, hermanos, por sí mismos, hermanos, que tenían que, la manera como debían hacer vigilancia era a través de la oración todo el tiempo. Versículo 36 de Lucas. Dice: velad pues en todo tiempo, haciendo fila en el supermercado. Usted puede estar orando, haciendo la fila en el banco, no sé, ahí usted puede estar trabajando, orando. Usted puede estar haciendo la fila para coger el bus, orando en todo tiempo, hermanos. Porque la oración me habla de la presencia de Dios, de estar ante Dios, de reconocer los pecados. Es por eso que Jesús dice: para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Amén. De cierto, hermanos, que estos discípulos que escucharon esto, que se han
tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán, ellos, y usted lo sabe por la Biblia, ellos escaparon de la destrucción de Jerusalén. Y seguramente que muchos a los cuales le llegó este mensaje escaparon del juicio que vino en el año 70 sobre Jerusalén. Amén, amén. Y también es el mismo principio de que solo la fe, de que solo la obediencia hasta el final, la perseverancia hasta el final, nos librará de los juicios venideros. Aló, hermanos. Solo la perseverancia día a día, mes a mes, año tras año, nos librará de las cosas terribles que vendrán. De hecho, que Jesús habló de la destrucción de Jerusalén como algo profético que sucedería en aquel tiempo y sucedió. Pero también habló de la destrucción de Jerusalén como una figura de la destrucción del mundo que vendría sobre la tierra. Diciembre, hermanos, es un mes para orar y velar y no dejarse deslumbrar por la sociedad de consumo que lo que quiere es sacarte la prima, plata, te quieren sacar la plata que te ganas con tanto esfuerzo. Y ahora añádele que la van a pagar ahora en noviembre, hermanos. Bueno, los que trabajan, pues. Pero es un mensaje, hermanos, de alerta a que no nos dejemos absorber, hermanos, y que pensemos en nuestras familias que no son salvos. Hay muchos hermanos de nuestra familia, muchos hermanos, muchos miembros de nuestra familia que no son salvos. De verdad, gloria a Dios por el mensaje que dio José ayer, pero hermano, debiera haber ese deseo de ver la iglesia llena en razón de la salvación, no por jactancia. En razón de que usted ama las almas, usted debiera siempre, hermano, estar invitando, no que le duela ver las sillas vacías, hermano. Entonces tenemos que tomarnos, hermanos, en serio el evangelio eterno. Dios no manda a Jesucristo en la cruz para que muera, para que la gente esté, hermanos, en el spa espiritual, tomando vacaciones espirituales. Dios no mandó a Cristo para que el cristiano esté relajándose y tenga más prioridad para él mismo y sea un glotón espiritual que para las cosas de Dios. No hay mayor cosa, amados hermanos, termino con esto. No hay mayor cosa que debería hacer el cristiano sino ganar almas. Predicar el evangelio es lo mayor que debería hacer el cristiano. Mayor, el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo mayor que debiera hacer el cristiano. Dios mío, y yo digo este mensaje con preocupación, hermanos, porque más es el autoapacentamiento de los cristianos hoy en día que ayudar a salvar almas. Dios nos ayude, hermano. Cristo vendrá. El arrebatamiento ocurrirá. Y no es ni mitología ni ciencia ficción. Pero todas estas cosas que están descritas en la Biblia ocurrirán. Y yo creo eso. Así que, amados hermanos, tomémonos en serio el evangelio eterno que Cristo vino a traer a esta tierra.